Continuando con el tema de la factorización, vamos a dar inicio al primer caso, que es factor común. Factor común. La palabra común hace referencia a que pertenece a todas las personas o cosas. En este caso, en la siguiente gráfica vemos una serie de instrumentos que en común que tienen, bueno, que son elementos de aseo. Todos estos elementos aquí son instrumentos de aseo. En el caso de las matemáticas, la primera línea contiene la expresión 2 por 5 más 2 por 7. En matemáticas, la palabra factor común se refiere a una expresión que está contenida o que pertenece a cada uno de estos términos. En este caso, es muy fácil identificar cuál es el factor común. El factor común aquí de 2 por 5 más 2 por 7 es el número 2. Entonces, para factorizar esta expresión necesitamos extraer de ahí ese factor común. Decimos entonces que 2, y escribimos 2 delante de la expresión, que 2 es un factor común. Ahora bien, ¿de quién es 2 factor común? Vemos aquí que 2 en el primer término está acompañándose del 5 y en el segundo del 7. Por lo tanto, 2 es factor común de 5 y también del número 7. Entonces, 2 por 5 más 7 es la factorización de la expresión numérica 2 por 5 más 2 por 7. Si queremos verificar que el resultado es el correcto, debemos aplicar aquí la ley distributiva, multiplicando 2 por 5, que genera el primer término, 2 por 5, y luego multiplicando 2 por 7, que da como resultado el segundo término. Veamos la segunda línea, 3 por 11 más 3 por 17 más 3 por 23. Acá tenemos 3 términos, el primero es 3 por 11, el segundo es 3 por 17 y el tercero es 3 por 23. Identifiquemos cuál es el factor común. Bien, ahí se ve muy claramente que se repite en todos ellos el número 3. 3 es el factor común de 11, de 17 y de 23. Entonces aquí escribimos 3, abrimos paréntesis y decimos que 3 es factor común de 11 más 17 más 23. Y ya tenemos nuestra segunda factorización por factor común. El factor común es el elemento que se repite en estos 3 términos. El tercer ejemplo, tenemos aquí 5 por 7 por 3, es el primer término. Y tenemos acá 4 que multiplica 5 por 7 por 11. ¿Cuál es el factor común en este caso? Bien, vemos aquí que se repite el 5 y se repite el 7. Entonces, 5 por 7 es el factor común. Entonces, podemos aquí escribir 5 por 7 o mejor vamos a multiplicarlos. 5 por 7 es 35. Entonces, 35 es el factor común ¿de quién? Pues es factor común del 3 y de 4 por 11. Entonces, 35 es factor común de 3 menos, dice aquí, menos 4 por 11. Podemos aquí escribir 4 por 11 o de 1 escribir 44. Y ya tenemos resuelta la tercera factorización, que corresponde en este caso a expresiones numéricas. El último ejemplo sería 5x menos x por y. Notamos que el término que se repite es la x. De la x es ahora el factor común. Describimos aquí x, factor común ¿de quién? De 5 menos y. Hemos factorizado la expresión
5x menos x. X es el factor común de 5. X es el factor común de 5x y de menos xy. Para verificar esto, nuevamente multiplicamos aquí aplicando expandimos el paréntesis, la ley distributiva. X por 5 daría 5x y x multiplicado por y daría menos xy. Recuerda que más por menos xy. ¿Listo? Seguimos con más ejemplos. 4 por 5 más 2 por 7. Fíjate que no está como que muy claro que 4 por 5 más 2 por 7 tenga un elemento en común. No se ve allí como tan claramente cuál es el elemento común. Pero si tú observas este 4 que tengo aquí, se puede escribir como 2 por 2. Entonces, este 4 equivale a 2 por 2 por 5 más 2 por 7. Y ahora sí, observa que hay un factor común, corresponde al número 2. Decimos entonces que 2 es factor común de quién. A ver, ¿de quién es factor común el 2? Aquí está el 2 como elemento común. ¿De quién? De 2 por 5. 2 es factor común de 2 por 5. De 2 por 5 más, y también 2 es factor común de 7. Entonces decimos que 2 es factor común de 2 por 5 más 7. Si queremos aquí podemos multiplicar 2 por 5 para abreviar un poco la escritura de esta factorización. Sería 2 por 5, 10 más 7. Entonces fíjate que como en este caso no está muy claro cuál es el elemento común, el factor común, el máximo común divisor, podemos tomar y descomponer ese número en los factores comunes. En este caso 4 se puede descomponer como 2 por 2. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí se nota claramente que el factor que se repite entre 4 por m y 3 por m es la m. Entre 4 y 3 no hay elementos comunes, no hay factores comunes. Por tanto, decimos aquí que m es el factor común de ¿quién? De 4 más 3. Podemos dejarlo así o sencillamente podemos simplificar esto como m que multiplica a 4 más 3, 7. Y para que se vea mejor, colocamos ese coeficiente o ese 7 delante de la m y nos va a quedar 7 multiplicado por m. La expresión 4 por m más 3 por m se ha factorizado como 7 por m. El tercer ejemplo, 35 más 25, es un poco raro, no se nota mucho cuáles son los factores comunes, pero según lo que aprendiste, 35 y 25, ese 35 tú lo puedes descomponer como ¿qué? A ver, piensa un poquito. Eso, 5 por 7. Entonces 35 se puede descomponer como 5 por 7. Y el 25 se puede escribir como 5 multiplicado por 5. Y ahora sí, se visualiza claramente cuál es el factor común. ¿Cuál es el factor común? Bueno, se repite el 5. 5 es un factor común de 7 más 5. Vamos al último ejemplo. 6 más 15 más 27. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el número mayor que divide a 6, a 15 y a 27? Bueno, puedes recurrir a técnicas de descomposición de factores primos, pero aquí si manejas bien las tablas te darás cuenta que el número mayor que divide a 6, a 15 y a 27 corresponde al número 3. De 3 es el máximo común divisor de 6, 15 y 27. Extraer de ahí el 3 no es cosa complicada.
Y ahora vemos que 3 es factor común de quién. A ver, 6, 3 por cuánto da 6, 3 por 2. A ver, más 3 y 15. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 15? 5. Entonces 2 más 5. Y finalmente, al sacar de aquí un 3, te va a quedar un 9. Entonces 3 es factor común de 2, de 5 y de 9. Cierro paréntesis. Y ahora verificamos que esto es correcto. 3 multiplicado por 2 daría 6, sí señor. 3 por 5, 15, efectivamente. Y 3 por 9 es igual a 27. Entonces, 3 por 2 más 5 más 9 es la factorización de 6 más 15 más 27.